Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? 15 horas 58 minutos, mira, empezamos antes y estamos todos listos. 17 grados 3, la temperatura lindo, se está yendo el frío gélido. Parece que mañana vuelve, así que no te desabrigues mucho, la remera déjala para hoy porque mañana vuelve el buzo polar. Pero por ahora, 1 hora y media con la más completa información, con el mejor equipo de la televisión argentina y vos del otro lado. ¿Qué más querés? Empezamos, Martín. Dale. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, inauguró la segunda muestra de Tecnópolis. La consideró como un aporte al futuro y destacó la participación de 125 empresas privadas. Además, entregó la Netbook número 2 millones. Mediante una carta, una federación que nuclea gays, lesbianas y trans expresó su rechazo a la maratón gay que se realizó durante el programa Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. Para analizar este tema, invitamos a Claudia Vázquez Aro, especialista en el tema. En el marco del déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires, Scioli abrió el debate sobre la coparticipación federal. Alfred Zayat nos va a explicar de qué se trata esta cuestión. Bueno. Qué suerte. Está bien. Hoy reponen el cucú y habrá fiesta en Carlos Paz. ¡Vamos! A la comunicación telefónica con el director de Cultura de Carlos Paz, Néstor Tito Acevedo. Noticias como estas reconfortan y hacen recuperar la confianza en el género humano. Estamos muy contentos. Yo estuve sin dormir toda la semana. ¿Por qué, mi amor? No, porque podés decir, estamos muy contentos, en plural. Mira, no, yo para ¿querés que lo ponga contento? Ya lo pongo contento. ¿Cuándo va a ir el Refugio de la Cultura? Contame. No, basta. El domingo, ¿no? El domingo después del noticiero a la medianoche. ¿Y qué tenés? ¿Un programón? Sí, pero después te cuento. Bueno, ¿pero ya estás contento? Ya estoy un poco más contento. Suerte. Vamos con las vías de comunicación para todo el mundo, Martíncho. Dicen que www.tvpublica.com.ar es la manera de encontrarse con el sitio web de nuestro canal, ¿eh? ¿Lo dije bien? Muy bien. Me encanta. Hoy Alfred tiene esos días de... Está lacónico y contundente. Bueno. Está monosilábico. Sí. Un entrevistador lo odiaría. Sí, hoy es el día de sí. Claro, es como... Claro. Tienen razón. Tienen razón. Tienen razón. Sí, no. @tv_pública es el Twitter. Nuestro Facebook es Con Sentido Público. Nos buscas así, nos encontrás. Así es. Espera que a ver si está. Y nuestro mail es consentidopúblico @tvpublica.com. Y está el refugio. Oh, qué cosa. Ya lo hablamos, refugio. ¿Qué vamos a todo el día el refugio? Okay, yo le No hablo quiero del decir una refugio, palabra. hablo del refugio y me dice, no, ahora no hablemos del refugio. Okay. Dejamos No lo de hablar escuchó del antes. refugio y me dice, ahora hablemos del refugio. No prestó atención, me parece. Hablemos de Tecnópolis, ¿te Dale. parece? Que es un lindo paseo porque, a ver, padres del mundo unidos, por lo menos los que estamos aquí centrados, empiezan las vacaciones de invierno. Vamos a darte muchas opciones. Vos tranqui y vamos a intentar que sean o baratísimas o gratuitas. Esta es gratuita y está buenísima. Inauguró Tecnópolis ayer por la tarde. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo allí. Como decíamos en los títulos, inauguró no solamente la feria. La verdad que nosotros que tenemos la suerte, digo, los que pudimos estar allí desde el inicio de esta exposición de ciencia y tecnología, la más importante que ha hecho la Argentina en la historia que va de ferias y exposiciones, sabemos que el esfuerzo que significa estas 50 hectáreas en Villa Martelli, lo que fue en su momento aquel regimiento tristemente célebre por el alzamiento, ¿no? Bueno, hoy es un lugar donde se celebra la tecnología, el conocimiento. Digo, va a estar abierto en las vacaciones de invierno hasta el 29 de julio todos los días. Luego sigue abierta de martes a domingo en el mismo horario de la tarde, desde el 12 del mediodía hasta entrada a la noche, hasta noviembre, más o menos, octubre, noviembre. Y digo esto ¿por qué? Porque hay que ir. Más allá de lo que te guste o no la tecnología o la ciencia. Por ejemplo, este año, a diferencia del año pasado, va a estar separada, va a estar armado de acuerdo a ambientes, a regiones. Es muy interesante. Por ejemplo, mirá, ayer lo dijo inclusive la presidenta, la Clínica de la Sagrada Familia va a tener una especie de representación muy grande de un cerebro, donde vas a poder ver cómo es que se forma el lenguaje, qué parte del cerebro se usa para poder hablar, pero en un tamaño importante. O por ejemplo las cataratas de Iguazú. Yo me acuerdo que el año pasado estaba el glaciar y todo el mundo iba al hielo, al frío, a la Antártida. Este año van a estar las cataratas. Hay un simulador del terremoto de San Juan de también. 1944 que dicen que está buenísimo. Yo estuve. Impresionante. La El verdad terremoto que... de San Juan. Hay uno en San Juan, en el Museo de San Juan, en el ¿no? Museo de San Juan. Y te impresiona, te da mucho miedo porque se mueve exactamente igual de cómo fue en tiempo real
el terremoto de 1944, Sí. ¿no es cierto? Sí, exactamente. Es muy impresionante. El más grave Se caen los cuadros, las mesas de tiemblan. 8.0. Es el más grave que sufrió la Argentina Sí. en toda la historia del país. Y te digo que si vas a San Juan no te metas en el simulador. No, Porque te va a es- asustar, vos sos asustadísimo. Sí, Y imagínate. te va a asustar. 4.500.000 personas visitaron Tecnópolis el año pasado. Yo creo que este año lo superan, honestamente lo digo, pero sin fanatismo, sin camiseta, porque yo creo que es una oportunidad única para ver cosas que de otra manera costaría mucho. Así que, Horarios. a partir de las 12 del mediodía hasta, 20 horas, pero lo que digo es que durante las vacaciones de invierno está todos los días abierta. Y después las vacaciones de invierno hasta el 29 de julio, por decirlo así, va a estar abierta de martes a domingos. También, del mediodía hasta las 8 de la noche. Y después hasta octubre. Y después hasta octubre. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de la CGT. Finalmente no hacía falta demasiado poder de avisoramiento para darse cuenta que se quebraba y sí, se quebró. Ayer se vio en casi todos los noticieros fragmentos del discurso que dio Moyano después de su reelección. No sé, Alfredo, ¿cuál es tu conclusión después de haber visto seguramente atentamente lo que decía Moyano? Como bien decías vos, Fede, se formalizó la división, la fractura de la CGT, y lo que emerge claramente del discurso de Hugo Moyano de ayer es que se perfila, quiere perfilarse, quiere ocupar un lugar como líder político, ya no solo de un sector de los trabajadores, sino como un líder político y un líder político de la oposición. Fíjate que Hugo Moyano tocó temas como la inflación, la inseguridad, digamos, todos temas que en general son tomados por los sectores de la oposición. Y hay que tener, digamos, suena como medio extraño teniendo en cuenta que era una alianza estratégica que tuvo la CGT con Hugo Moyano a la cabeza con el kirchnerismo por más de 8 años, hasta el punto que dijo, bueno, pensando en el 2013, repensar el voto. Bueno, todo esto lo que yo te estoy mencionando en forma muy sintética, habla de la aspiración de Hugo Moyano para liderar un espacio político. Ahora bien, ¿cuáles son los aliados iniciales que hoy tiene Hugo Moyano pensando en esa construcción política y él como líder de ese bloque político? Al Momo Venegas, que independientemente de que sea un líder sindical en representación de los trabajadores rurales, donde la mayoría de ellos están en negro y además tienen las escalas salariales más bajos de toda la pirámide salarial, Momo Venegas estuvo con Duhalde en la anterior elección. Después, el líder de los petroleros privados, Pereira, antes estuvo con De Narváez. Entonces ahí es donde vos ves el encuadre político que hoy él ha decidido ocupar en esta nueva etapa Hugo Moyano. Después también hay que decir que muchos de los gremios que lo estuvieron acompañando hasta último momento lo dejaron solo. Por ejemplo, la Unión Ferroviaria y el gremio textil. El mismo día que habían sugerido que por ahí iban a ir, no fueron a la reunión en Ferro. Entonces, lo que emerge hoy es un nuevo liderazgo político, una fractura de la CGT, pero un Hugo Moyano diferente al que hasta hoy conocíamos. Alfred, ¿y quiénes estarían enfrente, digamos? ¿Quiénes serían los adversarios más claros en este momento? Bueno, el resto de la CGT, digamos, que hoy está en cabeza de Caló, que es el dirigente principal de la UOM, pero ahí están el resto de los sindicatos vinculados con la industria y también con el tema de servicio. El grueso de los sindicatos con más afiliados están en la otra parte de la CGT. Gracias. Vamos a hablar ahora con Marian acerca del amamantamiento. Has escuchado seguramente un montonazo de veces hasta el cansancio lo beneficioso que es dar de mamar, sobre todo para la salud del bebé y para la relación que se supone que en realidad que se crea entre el bebé y la madre. Pero ¿cuáles son los nuevos hallazgos, podemos decir, a partir de científicos estudiando el hecho de amamantar? Siguen encontrándole beneficios. En este caso, un gran estudio que se hizo en Gran Bretaña entre 740.000 mujeres, se hizo un seguimiento durante décadas y encontraron que las mujeres que amamantan tienen menor riesgo de obesidad. Este es un dato interesante, ¿no?, para tener en cuenta, pero yo digo, tomando el tema del amamantamiento me sirve como excusa para hablar un poquito más. Tiene muchos beneficios, como decías vos, en relación a la salud del bebé,
a la salud de la mamá también, no solo esta cuestión de reducir el riesgo de la obesidad, sino también cuestiones que tienen que ver con menor riesgo de desarrollo de cáncer de mama y de ovario, también esto también está probado. Pero muchas veces se utiliza como imposición para las mujeres que dan a luz, ¿no? Como que es un imperativo tener que amamantar. Ahora la directiva de la Organización Mundial de la Salud habla de 2 años amamantando. Es mucho, y no solo que es mucho. Todo bien, pero para mí es mucho. Joaquín, Para mí también es mucho, pero 2 además... años, tu mujer es una santa. Joaquín, Yo, a los los 2 9 años... meses... Pero además, ¿sabes qué? Me parece que es un factor muy culpabilizador de las mujeres, porque hay, muchas veces, por cuestiones laborales, porque no tenemos ganas, porque no podemos, esta imposición nos genera culpa como mamá si no podemos dar de mamar a los bebés durante un largo tiempo. Y en realidad esta recomendación que se da desde el ámbito de la salud para que una prolongue durante un largo tiempo, ahora se hablan de 2 años, antes eran 6 meses, van cambiando estas teorías, tienen que ver con mujeres que se encuentran en situación de extrema pobreza y que sin duda, si uno pudiera darle una leche de fórmula al bebé y tuviera que utilizar, por ejemplo, agua, el agua podría estar contaminada para poder fabricar esa leche, ¿no? Entonces, previendo, para prevenir las consecuencias de lo que podría ocurrir con darle leche que pudiera estar con agua contaminada, es que se hace esta generalización para todos los sectores y para todas las mujeres. Yo creo que tenemos que pensar en el momento que atravesamos esa situación, si tenemos ganas, si es lo que nos da también alegría, ¿no? En ese vínculo, si podemos hacerlo y poder compatibilizarlo con el trabajo, la vida en pareja también, porque muchas veces el amamantamiento puede hacer una situación que aleje la relación de pareja, que ya es bastante difícil cuando uno tiene un bebé recién nacido, ¿no? ¿Cómo? Lo sabemos. Olvídate. ¿Posparto? Posparto, puérpera encima, con todo lo que eso Olvídate, significa. Así que me parece que está bueno... ¿Quién era ese señor que entraba ahí a la habitación? Encontrarle y destacar los beneficios de un acto de amor tan hermoso como es el amamantar a un bebé, pero también tener en claro que no debe ser una imposición y que no nos debemos sentir culpables si no podemos seguir adelante con ese mandato que de alguna manera desde la sociedad nos quieren imponer. Muy bien. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? Está todo mejor que... No, pero ¿y por qué te reís? No, él me miró y nos Nos reímos. miramos. ¿Por qué? Nos miramos. Nos ¿Piensan miramos. algo ¿Les causa acerca gracia qué el diste de tema? mamar, en fin, en tu casa? Tu mujer dijo. ¿Qué dio de mamar a los chicos? ¿Tenés alguna experiencia para compartir? No, nos miramos Nos miramos. con Osvaldo. Probablemente... ¿Coincidieron? No sé. Ok, bárbaro. Tenemos hacia el final del bloque la nota con quien es el responsable de todo el operativo Cucú. Sabemos que tenés las fotos de lo que fue la operación. Sí, Y y fue yo tengo un dato que para mí es polémico, pero no lo voy a decir. ¿Sobre Cucú? Sobre el nuevo Cucú, el que va a estar en lugar del pobre convaleciente en el viejo hospital de los muñecos. Mucho sobre ese tema. Además tenemos, ahí está la puertita cerrada. Eso que estás viendo está homeless, está desocupada la casita, está guardadito y ya va a venir. Ahora, la hora te la debo, ¿no? La hora te la No debo. importa, es una metáfora. Tenemos después un informe de la coparticipación que no te podés perder para que después Alfredo nos amplíe la situación y entender un poquito más qué quiere decir esto de la coparticipación, de qué manera se reparte el dinero entre todas las provincias. No te lo pierdas. Pero ahora vamos con una noticia triste que tiene que ver con el fallecimiento de la gran Leda Valladares, ¿verdad, Osvaldo? Bueno, ha hecho tanto Leda que es muy difícil centrarse en una de las cosas que hizo. Pero a los 21 años, Leda por primera vez conoció lo que era una baguala. Uno cuando piensa en un país e imagina un mapa musical, cosa que muy pocas veces uno hace, debería pensar cómo es la música del altiplano, cómo es la música del sur. ¿Qué hizo Leda Valladares? Tomó un grabador de aquella época, no los que tiene Martín Jauregui, sino un grabador de esos más bien truchos, diríamos hoy, esos imposibles que uno podía llevarlos y buscaba un enchufe, poco menos, para poder lograr lo que quería, y grabó música de Ecuador al sur de la Argentina. Es decir, lo que hizo fue un mapa musical, rescatar aquello que nadie rescataba, un trabajo de una antropóloga, diría yo. Esto por un lado. Ya con eso, Leda Valladares ocupa un lugar central en la música, en la historia del arte en la Argentina. Pero por supuesto, además, hizo un dúo estupendo con Marilina Walsh, participó de algunos de los eventos de la canción y de la poesía más importantes
y algunos incluso muy poco conocidos. Recordemos, por ejemplo, que en 1950 se fue a vivir a Francia, que en 1952 se encontró con Marina Walsh y formaron ese dúo folclórico que era Leda y María, que fue un dúo que hoy forma parte de la historia de nuestra música, ¿no es cierto? Posteriormente, Leda Valladares va a convertirse en una compositora con un tono poético para mí insuperable. En plena dictadura militar, leía en la información que nos prepara la producción, participó del movimiento por la reconstrucción de la cultura nacional y ahí hacía conciertos, actuaba en un momento donde actuar significaba correr riesgos muy importantes. Discrepa con Ernesto Sábato, que no es muy difícil de discrepar con Sábato. Sábato es un gran invento nacional en algún punto, ¿no? Sábato escribió El túnel y tumbas. Todo lo demás mejor que no lo hubiera hecho, porque sus opiniones generalmente han sido incluso hasta contrarias a la idea que uno tiene de cultura. ¿Por qué se peleó con Ernesto Sábato? Por esto, porque Sábato hablaba de una cultura superior. No hay culturas superiores, Sábato, querido, despertate. No hay culturas superiores, no existe la cultura superior. Hay distintas culturas, hay distintos mundos. Y Leda Valladares, ¿qué le dijo a Sábato? Que era tan importante, no sé, un chamamé como una sinfonía de Mozart. Son dos cosas distintas. Hay que ubicarlas cada una en su contexto. Bueno, por todo esto y por mucho más, Leda Valladares, que murió a los 93 años, que padecía de una enfermedad de Alzheimer desde el año 1999, ingresa a la historia de nuestra música y también, por supuesto, de nuestra poesía. O sea que para mí, Leda es a la música y a la cultura lo que fue en el documental Jorge Prelorán. Claro. Una persona que buceó en el argentino. Exactamente. Y se me parece, igual que Jorge, a ver si coincides conmigo, Osvaldo, no tiene el reconocimiento que deben tener. No lo tienen. No lo tiene. Ella hacía cantar a los chicos, hacía cantar en las a la escuelas, gente. es verdad. Exactamente, cantar colectivamente. Y lo que aporta desde ese lugar es tan profundo, en algún punto, ¿cierto? Es tan profundo, que no es registrado por los medios de comunicación. Les importa otra Porque cosa. ¿a quién cuerno le importa a alguien que vaya a cantar una escuela? A nadie. Están con todas estas estupideces del Cucú, de Tinelli, de todas esas boludeces. Entonces, nadie le importa, ¿entendés? Que una mujer vaya a una escuela y haga cantar a la gente. Y que haya Es mantenido, así. por el registro Claro que ella sí. tuvo, una canción que por ahí tiene 1000 años. Y los chicos la cantan naturalmente. Digo, coplas de la Puna, coplas de la Quebrada Humahuaca, coplas milenarias. Claro, y que que hoy las un chico rescató. cante porque él las rescató ella. Si no se hubieran perdido. Muy bien, Martín Jaure. Muy bien. Vamos ahora a hablar de coparticipación, cambiamos absolutamente de tema y a partir del conflicto suscitado en la provincia de Buenos Aires, la coparticipación está de nuevo allí como tema de discusión, que cada tanto va y viene porque molesta bastante el cómo se reparte el dinero, quién se lleva qué parte y en fin, y cómo se elige quién se lleva qué parte también es como un vericueto a partir de la modificación de la Constitución, bastante complicadito. Vamos a ver el informe y Alfredo te explica bien todo. La cuestión de la coparticipación, de saber cuántos son los ingresos de toda la nación que se van a distribuir entre cada una de las provincias, permanentemente fue un foco de conflicto y de debate. Un país muy macrocefálico, muy desarrollado en la cabeza, que necesita ser armonizado con el resto del país para poder tener una Argentina. En la Constitución del 94, al establecer que solo se puede modificar la coparticipación con acuerdo del Ejecutivo y el Legislativo de todas las provincias, en realidad lo que se hizo fue tirar la llave de coparticipación al mar. Y lo que tenemos que lograr desde el gobierno es una redistribución más equitativa para que haya mayor valor agregado en toda la República Argentina, desde La Quiaca hasta el norte. El Estado Nacional trata de reequilibrar los desequilibrios que se pueden dar en determinados territorios o en determinadas situaciones a través de la ejecución del presupuesto nacional. Nosotros analizamos la provincia de Buenos Aires, la nación siempre aportó más recursos presupuestarios que la provincia tenía. Entre coparticipación y todo tipo de transferencias directas, indirectas, aplicación presupuestaria, asignación universal por hijo,
la Nación le ha transferido a la provincia de Buenos Aires 400.000 millones de pesos. Donde está Scioli está en una situación evidentemente difícil, con dificultades financieras muy severas que tienen que ver con errores propios. ¿Hasta qué punto los ejecutivos de todas las provincias de la Argentina no prefieren insistir sobre los impuestos que cobra la nación en vez de tener sistemas fiscales propios que impliquen tener algún tipo de discusión, de rispidez o de conflicto con los actores sociales de sus propias provincias? Porque muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo. Tenés que enfrentarte muchas veces con intereses. La provincia de Buenos Aires es la que menos está cargando el precio, el costo de las necesidades en los sectores más poderosos. Nada es neutro. Lo que uno le da a uno es porque lo pone otro. Lo que tenemos que hacer es saber dónde hay que poner el peso del impuesto. En la provincia de Buenos Aires tenemos el 34% del total de tierras cultivables de todo el país. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. La suma de las provincias da a la nación, pero sabemos que el todo es más que la suma de las partes. Bueno, y por lo pronto sigue el conflicto en provincia de Buenos Aires con los docentes, y lo cierto es que la coparticipación volvió al ruedo a partir de esto, ¿verdad? El dinero no alcanza, dice. Exactamente, lo que bien mencionaba Fede. La semana próxima va a continuar las protestas, los paros de los docentes. Bueno, los docentes no, pues ya están de vacaciones, pero sí los estatales. Y se plantea a partir de este conflicto de la provincia de Buenos Aires cómo se distribuyen los recursos fiscales. Y esta es la coparticipación. Y la verdad que hay muchos puntitos que yo rápidamente te los voy a enunciar, pero que cada uno de ellos implica muchísima atención, muchísimo debate que se requiere realizar, y a la vez, en última instancia, es una disputa de poder. De poder de cómo se administran los recursos entre nación y las provincias y entre las provincias. Punto 1. A nivel de la coparticipación federal, que es la distribución de los recursos entre la nación y las provincias, y también entre las provincias, la Constitución de 1994 estableció que se tenía que disponer un nuevo reparto. Bueno, es imposible alcanzar ese acuerdo establecido en la Constitución del 94. Por eso no hay una nueva, un nuevo régimen de coparticipación. ¿Sabes por qué? Porque tienen que ponerse de acuerdo todas las provincias, tiene que haber un apoyo y una aprobación de cada una de las legislaturas sobre cómo distribuir los recursos. E imagínate si alguno de las provincias va a decir, ah no, yo entrego un punto de la coparticipación, o sea, parte de los recursos. Y bueno, la respuesta es no. Que surja de la generosidad de cada provincia. Claro, corazón. Porque todos van a decir, bueno, tenemos muchas necesidades. Claro, y sí. Por el otro lado, bueno, entonces las provincias dicen que la nación ceda parte de su coparticipación. La respuesta de la nación va a ser no. ¿Por qué? Y porque ahí va a empezar todo el listado de que paga las jubilaciones, que hace obras, que financia también educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, a nivel de cuando se habla de la necesidad del debate de la coparticipación, es un callejón sin salida. Después, hay herencias de la década del 90 que está afectando precisamente las finanzas de las provincias. Recordemos que durante esos años se trasladó todo lo que es, por ejemplo, gastos de salud y de educación a las provincias, pero sin recursos. Entonces ahí se puso mayor tensión sobre las finanzas provinciales. Si le sumás a la vez, que esto es uno de los puntos que bien mencionaba Eric Calcaño, bueno, las provincias también tienen que, además de lo que recibe la coparticipación, cobrar impuestos. Y entonces, cuando tiene que cobrar sus impuestos propios, es a quién les cobra los impuestos dentro de su propio distrito. El más fácil es, bueno, tipo ingresos brutos, donde todos paguen y por consiguiente es el más regresivo, es el que usualmente mantiene las provincias. Ahora bien, se le cobra a al bloque de poder económico de cada una de las provincias, y no.
Y la verdad que no, y esto es una de las grandes debilidades que tienen todas las provincias. A ver, ¿quién es por el bloque ejemplo, de poder económico? en la provincia de Buenos Aires, Sí. todo el sector agropecuario. ¿Que no pagan? Pagan muy poco. Ah, bueno, la modificación que se intentó hacer tiene que ver con eso. Claro, pero es muy débil. O vos fijate, en esta modificación de la reforma tributaria 2012, provincia de Buenos Aires, recién en esta instancia se eliminó, digamos, tenían una exención impositiva del ingreso brutos, las telefónicas, el sistema financiero y las empresas de televisión por cable o satelital. Digamos, 3 sectores que uno puede identificar que tiene una capacidad contributiva muy, muy importante. Vos fíjate, no pagaban el porcentaje de ingresos brutos. Porque es la relación de poder. ¿Pero cuál es el argumento? No tiene sentido. ¿Quién? ¿Por qué dicen que no? No, porque es parte de los diferentes gobernadores, y en este caso Scioli, pero también que se repite en casi todas las provincias, no se enfrenta con el poder económico. Los jueces también, ¿no? Que no pagan impuestos. Eso es a nivel nacional. Eso es a nivel y de alguna nacional. manera se viene arrastrando de hace mucho tiempo. Siempre, digamos eso. Entonces, los gobernadores dicen, no, me voy a pelear con el poder local, porque ese poder local es el que me apoyó para las elecciones, no quiero que me genere conflictos dentro de la... Sí, y entonces, también... ¿cuál es? Tiro... Llevar un liderazgo adelante Claro. implica enfrentarse con Bueno. el poder y poner los huevos donde hay que Exacto. ponerlo y decir, con todo el respeto al mundo, decir, mira, me enfrento con vos, lo justo es que vos pagues esto o que pagues lo otro, digo, no personalizando a nadie, pero digo, llevar adelante un proyecto, sea cual fuere el proyecto, Exacto. implica enfrentar determinados conflictos. La forma más fácil es decir, la culpa la tiene la nación y la nación me tiene que dar más recursos. Sumado a eso hay otro elemento, y ya no me extiendo más, es cómo se administran los gastos, los recursos. El dinero. Claro. Una parte es la recaudación, después es cómo se administra tanto lo que recauda como lo que recibe de la nación. Y me parece que también ahí las provincias muestran una debilidad marcada sobre la buena gestión de la administración de los recursos. Gracias, Alfred. Le damos la bienvenida ahora a Claudia Vázquez Aro. Ella es licenciada, directora del Observatorio de Comunicación de Género y Diversidad con Perspectiva en Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Tu tarjeta cómo es? ¿Es así? Escuchá. Chiquita. Gracias. ¿Te interesa la realidad nacional, esto que contaba Alfredo, esto sí. de la coparticipación? Por supuesto. ¿Lees los sí, diarios? Sí, totalmente. Sí. Tiene que ver con estar interiorizada de todo tipo de temas, que si bien es cierto, mis investigaciones apuntan a cuestiones de derechos humanos y específicamente el género y las sexualidades, pero es imposible no estar al tanto de la realidad que nos atraviesa. ¿Te pareció? La invitación tiene que ver con la polémica suscitada a partir de una carta emitida por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en donde cuestionan la maratón gay que realizó Tinelli en 2 semanas consecutivas, una sola vez por semana, digamos, en donde hacían una especie de maratón en donde corrían con tacos, en fin, saltando varones obstáculos. que se disfrazan, ¿no? Se travisten. Bueno, la cuestión es que la Federación considera que esto es ofensivo. Esto es, en términos generales, lo que dice la carta. ¿Cómo lo ves vos? ¿Sentís que se ofende desde ese segmento del programa a la comunidad LGBT? Bueno, nosotros como observatorio lo que hacemos es analizar los discursos, cómo analizamos los medios, cómo producen sus discursos, tramas, representaciones respecto a estas temáticas. Y en este sentido podemos ver que, por un lado, me parece que es interesante dividirlo en dos partes. Por un lado, para entender que cómo se banaliza, digo, en el contexto en el que se está dando esto de ampliación de derechos, como ha sido el matrimonio igualitario por un lado y por el otro la reciente sanción de lo que fue la ley de identidad de género. En este marco donde se ha avanzado en esta cuestión de reivindicación y conquista de derechos de estos sectores más vulnerados de la sociedad civil, conformados por lesbianas, gays, bisexuales y trans, vemos cómo opera la industria cultural, cómo está atravesado por una lógica de mercado, vemos cómo se muestra y se banaliza estas temáticas en estos medios de comunicación y vemos cómo se desconoce la lucha profundamente política que llevó adelante. Esto por un lado. Por el otro es la muestra clara de seguir potenciando un discurso hegemónico. Los medios, no olvidemos que los medios de comunicación en este sentido, en estas temáticas, reproducen una ideología dominante basada en la heteronormatividad, esto de que nos enseñan a ser desde chicos y desde chicas
podrías hacer de manera obligatoria hombres o mujeres en términos de genitalidad. Claudia, yo te hago una pregunta, Sí. ¿no? Yo estuve viendo el segmento. Yo, la verdad que el programa de Tinelli no me gusta, no me gusta la propuesta de entretenimiento que plantea Tinelli históricamente, en lugar de desvalorización de las mujeres, de ponerlas en el foco por sus atributos sexuales, en explotar los estereotipos de las mujeres como desvalorizándolas. Bueno, o sea, ese es el planteo general. Ahora veía este segmento y donde veo hay una cuestión lúdica, donde varones se ponen tacos y juegan, en todo caso, como también podrían jugar en nuestra casa muchas veces los chicos que se disfrazan. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han disfrazado de mujer y se visten y se ponen tacos y se ponen polleras o se pintan, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿lo viste realmente ofensivo y discriminatorio? Vuelvo a lo mismo, los medios reproducen esto, ideologías dominantes, o sea, no nos podemos apartar de eso y obviamente que a Tinelli no le interesa la lucha que hemos llevado adelante las organizaciones LGBT, lo que le importa es el rating y obviamente a eso voy, cuando está atravesado estas luchas por una lógica de mercado, lo convierte en un producto que puede ser vendido, obviamente, y desconoce todo esto y obviamente banaliza y trivializa por un lado. Por el otro, yo entiendo el planteo que vos me decís, toda una puesta en escena, toda una performatividad, pero no es nada... esto no es nada azaroso, decía un semiólogo argentino que se llama Eliseo Verón, que todos los discursos están atravesados o están teñidos de ideología, desde una revista femenina hasta un discurso político. Y en este sentido es como, por ejemplo, podemos ver que hay incluso, desde cómo lo titulan, Maratón Gay, están desconociendo la diversidad, por ejemplo, porque las personas trans no son gays. En el imaginario social, sí, hay una idea errónea, equivocada, de que una persona gay es lo mismo que ser una persona trans y no tiene nada que ver. Pero, perdón, sí. En ese segmento puntualmente, que es lo que dispara la carta, ninguno hace referencia a trans, digamos, creo que lo bautizan de esa manera porque se ponen tacos los hombres, digamos, desde un lugar, como bien dijo pero por supuesto. Mariana, absolutamente lúdico. Yo personalmente tampoco creo que se haya ofendido a nadie, te soy absolutamente honesta, para mí es desmesurada la carta, porque además me da pena, porque yo acompaño absolutamente la lucha de todo lo que tenga que ver con la integración de cualquier persona que esté en su minoría, sea la orientación que tenga, y me parece que a lo mejor desperdiciar oportunidades, elevando cartas ante situaciones, haciendo una exageración de una situación que capaz que no lo amerita de tal manera, es a lo mejor quitar la oportunidad cuando realmente hay que pegar el grito, porque yo no te voy a discutir que hay muchos lugares en donde se agrede y se discrimina. Yo leí la carta, más le hice un análisis exhaustivo a la carta y no me parece a mí nada desmesurado ni tampoco, al contrario, plantea, incluso le invita a Tinelli que por lo que significa Tinelli en lo que es los medios de comunicación y la llegada que tiene, le invita incluso a que genere de otra forma, de otra llegada, porque en realidad creeríamos que lo que se critique las formas, en definitiva, no que quizás haga un juego lúdico. Hay otros programas, ¿no? También el de Ricardo Ford, donde también hay una, por ahí, espectacularización de las travestis o de las personas trans, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo ves? Digo, porque también aparecen, ponemos Tinelli porque es el gran escenario donde tiene una amplificación, toda la cuestión de la discriminación, uno lo viene observando hace muchos años, pero digo, también hay otros escenarios en los medios de comunicación donde aparecen estas miradas, ¿no? Es que lo vemos, vos mencionabas el programa de Ford, el programa de Petinato, por ejemplo, que parezca un accidente. Digo, la Presidenta entregó los primeros DNIs el día 2 de julio en la Casa Rosada y después él, de una u otra forma, era como que se banalizó esta entrega de los documentos, reduciéndolo todo a hacer una crítica de unos muñequitos. O sea, todas las cuestiones no son nada azarosas. Tienen, obviamente, una profunda intencionalidad ideológica, política. Yo estoy en la misma sintonía que Fede, ¿no? Lo voy a decir para cuidar también, digo, pero no se corre el riesgo de ir tan finito que después pierda efectividad, porque digo, también mañana pueden caer la Tota y la Porota, Tutsi. Sí, o la jaula de las locas, como un clásico del cine, exacto. Digo, me parece un poco, tal vez, desmesurado cuando realmente haya que ir a una cosa importante. Me estoy pensando, es un paralelismo en este momento y no quiero meterlo porque me va a tener otro conflicto que es con las escuelas y las medidas que se toman por un buffet. Digo, pero sin ir tan lejos, digo, no hay que cuidar un poco eso porque si no perdemos efectividad. Lo digo desde un lugar de la defensa del derecho. Bueno, porque además, y sumo esto y te pido disculpas, la idea no es ni ofender ni atacar, la idea es charlar y enriquecernos, porque muchas veces se escucha, bueno, che, al final no se puede hacer ninguna broma, al final uno... le das pasto. Y es dar lugar a eso.
Y eso es lo que me da pena a mí. Sí, no, el tema es que, en definitiva, no nos olvidemos que nuestras sociedades han sido fundadas para y por los heterosexuales. Porque si ustedes, a ver, nunca se hace un chiste de un heterosexual. Entonces, la mirada viene desde otro lugar. O sea, hay que no perder el contexto histórico en el que se están dando. No es lo mismo Europa, como traen esto el carnaval gay de Europa, como Argentina, que Argentina tiene una particularidad, incluso en el movimiento LGBT, que ha costado al movimiento posicionarse, ingresar a la academia, hacer una lectura crítica, por ejemplo. Ningún medio de comunicación invitó, por ejemplo, al observatorio, que viene trabajando estas temáticas desde hace años, para explicar lo que significa el género, lo que significa ser una persona, por qué no travesti, por qué no transexual y por qué sí trans, que en definitiva es una mirada que recoge lo que es los saberes de afuera, de las demás compañeras, conjuntamente con la academia. Digo, hay muchas cuestiones seguro para trabajar, pero no hay que descontextualizarlo, sino en definitiva se pierde el sentido, tanto de la lucha como el reclamo y también lo que nos interesa como colectivo y como sociedad es ir transformando esta sociedad. Sí, o sea, sin duda. no es una mirada apocalíptica, me parece que yo lo leí de otra forma, para mí fue una mirada propositiva en todo caso, con la magnitud que tiene Tinelli y obviamente que no se siga reforzando este estereotipo y este tipo de discriminación. Yo creo que es este último punto. Me parece que Tinelli y los otros programas lo que busca, además del rating, es precisamente fortalecer esos estereotipos, independientemente de que pueda ser un juego o que pueda ser divertido, porque además, digamos, va justamente a lo más profundo de las ideas en la sociedad. Y entonces ahí es donde estamos hablando me parece que ahí está ese basadas punto. En derechos humanos, y esto es siempre la discusión de la teoría de las dos campanas, por ejemplo. No puede haber un enunciado discriminatorio que tenga el mismo valor que uno que en definitiva esté reclamando derechos. Y esto siempre lo digo, no podemos poner en el mismo lugar de la balanza a una madre, por ejemplo, de Plaza de Mayo con un represor. Esto pasa lo mismo en cuestiones de la identidad y la sexualidad. Claudia, y chiquitito para ir cerrando, pero ¿no pensás que con todos estos cambios culturales que se están dando a partir de la sanción de las leyes, como vos señalabas, de matrimonio igualitario y de identidad de género, hay un acompañamiento de los medios en una apertura y en mirar a las personas trans, travestis, desde otro lugar, con otra óptica? No. Me das justo la pauta para hablar de esto y la verdad que... Volando porque me matan. No, Mariana, vos contribuiste muchísimo desde Página 12, por ejemplo, estas temáticas que has hablado con propiedad y has utilizado los términos que en definitiva no nos estigmatizan y no son negativos o que potencian la discriminación. Pero vemos en definitiva que cada vez que sucede esto y desde el lado del humor, se sigue reforzando los estereotipos patriarcales heteronormativos. Esa es la lectura clara, o sea... No hay más, no hay que, no sé, descubrir la pólvora como para dejar en claro tu opinión como una opinión de alguien que estudia mucho además los medios. Y mi tesis tiene que ver con configuraciones discursivas sobre la identidad trans, nociones en disputa. O sea, es un trabajo de investigación el que vengo haciéndolo y que obviamente he utilizado herramientas teóricos conceptuales de diferentes disciplinas académicas que obviamente dan cuenta que la discriminación es esa, nada más y nada más que esa en el lenguaje. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa. Nos tenemos que ir un corte volando, sí, ya sé. Tenemos la intervención del Cucú, estamos todos muy preocupados. Tenemos además los 22 nuevos sitios arqueológicos. Espera, no te me pares, espera. Arqueológicos, no te me vayas todavía. Así nos saludamos. Arqueológicos en Amazonia. Y además Alfredo te va a contar que parece ser que van a multar a los bancos si cobran más tasas de interés, ¿no? Si se nos zarpan un poquito, me gustó para tu eso. tarjeta de crédito. Ah, es la venganza. Ya venimos.